Regresamos con tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando acerca de adicciones y el impacto de la prohibición. Y bueno, retomando lo que empezamos a desarrollar en el primer bloque, esta prohibición que es necesaria para todos nosotros, no, quizás sí es evidente lo necesaria que puede llegar a ser en el sentido práctico, ¿no? Evidentemente tenemos que ponernos ciertos frenos y ciertos límites desde el simple hecho de, por la necesidad de no pasar por encima de las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Del resto de la sociedad con la cual estamos conviviendo. Sin embargo, esto también tiene un impacto en ya el psiquismo de la persona en sí, ya en la constitución interna de la persona. ¿Por qué? Porque los límites van a representar como los diques o las murallas que van a sostener a nuestro aparato. Cuando hablamos de una adicción, normalmente habría que remitirse a la cuestión de la contención. ¿Qué es la contención? La capacidad de contención de una persona está en esta como instancia ya propia, que debería ser propia a cierta altura del desarrollo, de poder ya no únicamente decirnos no, sino poder calmarnos. Una persona, con un ejemplo para que quede un poquito más claro, una persona que tiene esta capacidad de contención puede a lo mejor asustarse mucho o puede llegar a angustiarse mucho, pero probablemente no va a entrar en pánico, no va a perder la razón en un momento preocupante o en un momento angustiante. Una persona que entra en estas crisis de pánico o de ira, por ejemplo, es una persona que se está desbordando. Digamos que el miedo o la rabia empiezan a crecer de tal manera que se desborda de la persona, ya no puede contenerlo más y se empieza a soltar totalmente. Y es entonces cuando ocurren estos comportamientos. Si lo queremos ver en los niños, podría ser equivalente, en una dimensión muy distinta, por supuesto, es nada más para ejemplificar, como a un berrinche que hace un niño, ¿no? Un niño puede hacer el berrinche y enojarse y decirte odio, por ejemplo, pero hay otros niños que lloran y de pronto es como que ya ni siquiera pueden llorar porque ya no pueden respirar y se ponen de colores y bueno, se tiran, ya no se pueden ni sostener. Y es una cosa impresionante, ¿no? Cómo se están desbordando realmente de desesperación, de coraje o de angustia. Esto, digamos que es como más normal en los niños, también sí es como para prestar atención si le está pasando esto a un niño, porque ahí nos estaría hablando de la capacidad de contención, pero de los padres. A un niño, el niño evidentemente no tiene esta capacidad. Esta la tienen que hacer las veces de contenedor los padres, son ellos quienes le tienen que calmar, quienes le tienen que ir tranquilizando. Y lo curioso es que para hacerlo, para poder contener a alguien, se requiere ponerle límites. Esto es lo curioso. Hay muchos papás que en la angustia, todo lo contrario, ¿no? Está bien, bueno, pues sí, toma y ya, para que estés tranquilito, pero es porque ellos mismos no saben cómo detenerlo, porque ellos mismos no saben cómo tranquilizarlo. Entonces acceden inmediatamente y se ve que se ponen bastante nerviosos. Lo curioso aquí es que lo que se necesita justamente para poder tranquilizarse y para poder tener esta estabilidad interna es tener esos límites, porque y unos límites con características muy particulares, quiero decir, que sean consistentes y que sean, ¿cómo lo diría? Como obvios, o que sean, lo que quiero decir es predecibles, esta sería la palabra, que sean consistentes y que sean predecibles, que no se trate de que un día es correcto que yo me coma todo el tarro de chocolates, pero al día siguiente, si pido un dulce, me gritan, ¿no? No, eso no, y ya es el gran grito y el gran regaño, es como, bueno, entonces si había permiso o no había permiso, ¿de qué se trata, no? Si constantemente yo sé que me permiten 3 chocolates al día, no me va a extrañar y ya más o menos voy a saber en el futuro que eso es lo que tengo permitido. El hecho de tener cierta certeza
acerca de lo que me depara el futuro y de cómo funciona la gente y cómo funcionan los límites afuera, lo que aporta es justamente esa sensación de seguridad. Tú ya sabes más o menos a qué te atienes. Entonces, dentro de ese marco, dentro de ese, efectivamente te están poniendo límites, pero límites como barandales. Entonces tú ya sabes que puedes correr, que puedes jugar, que puedes hacer y deshacer adentro de esos límites, porque no es como que lo que te mantiene seguro finalmente. Y eso es lo que va haciendo esta barrerita de contención. Cuando una persona ha tenido una historia en donde esto no existe, donde no existe el no, o donde el no es dependiendo del humor que tengan las personas de alrededor, o que anda variando, de pronto se queda unos meses con la abuela, otros meses con, pues entonces, y cada quien tiene sus propios gustos y sus propias formas de educar, pues entonces esta personita no va a tener esa constancia que se requiere para hacerse de sus propios límites, para dejar esto tan predecible la realidad ya como parte de su propio funcionamiento, sino que fácilmente se va a desbordar fuera de, ¿no? Y algo que también da a pensar esta situación de la prohibición, creo que es este concepto de repente como tan coloquial que vamos teniendo, de que lo que está prohibido es lo que más se busca. ¿Sí ven? Lo que de alguna manera nos prohíben es lo que más se nos antoja. Y esto no es una fantasía, realmente sí puede ir teniendo ciertos, ¿cómo lo podríamos decir? Como ciertos vínculos con la realidad, no es una generalidad, no es que, ay, como ahora está prohibido matar gente, bueno, pues a mí lo que más se me antoja es matar a una persona, pues no, definitivamente no va por ahí. Alrededor de las sustancias va teniendo un impacto distinto y va teniendo un sentido diferente, porque ahí vamos a ver de repente cuál sería realmente lo adictivo de las sustancias, ¿no? Nosotros vamos pensándolo directamente alrededor de la potencia de las sustancias, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues una cosa es el alcohol, otra cosa es el tabaco, son adicciones a sustancias no tan duras como por ejemplo la cocaína, o podríamos pensar en el hashish o el crack, cualquier cantidad de drogas, ¿no? Que ya tienen como este impacto todavía más duro, y, por ejemplo la metanfetamina en cómo va trastornando a las personas, y de repente por ahí es por donde vamos ubicando la adicción, ¿no? Bueno, si ese fuera el caso, ¿no? Y ahí es en donde se establecen muchas de las campañas de prevención, vamos a rodear estas sustancias alrededor por ejemplo, de un clima mortífero, ¿no? Es que cada vez que utilizas tal droga, muere tal cantidad de células nerviosas de tu cerebro, ¿no? De neuronas. O cada vez que consumes esto, tus huesos se van pudriendo. De alguna manera vamos intentando darle este aspecto de muerte, y a veces con datos duros, ¿no? Hay drogas que realmente son devastadoras para el organismo. Pero ahí es en donde tendríamos que pensar contra qué estamos luchando, y a veces cómo estamos educando a nuestros hijos. El vínculo que se va haciendo con la droga, hay que recordarlo, y ahora estamos acá para hablar sobre el inconsciente, tiene que ver con un vínculo en lo oral, ¿sí ve? Con el consumir, con el acto en sí de hacerlo. La sustancia le va dando una fuerza porque, bueno, pues porque justamente generan el síndrome de abstinencia cuando se retiran las sustancias, y esto le va dando, digamos, como una sinergia, le va dando fuerza de diferentes lados. Pero lo principal con las adicciones, si se fija, igual y usted ha conocido a alguien o usted está en un caso similar, de repente queremos dejar de lado alguna adicción, yo ya no quiero fumar, y de repente empezamos a tomar muchísimo café, ¿no? O empezamos a mascar tabaco, bueno, por ejemplo, pues sería otra manera, o empezamos a hacer alguna otra conducta a manera como compulsiva, y uno dice, bueno, dejé una cosa por otra. O personas, por ejemplo, que están en un proceso de dejar el alcohol, empiezan a fumar muchísimo y a tomar muchísimo café, y uno dice, bueno, se está dejando una cosa por la otra. No es que se deje una cosa por la otra, sino que no se ha dejado la adicción, ¿sí ve? De alguna manera estamos influenciando de una manera positiva nuestra forma de vivir, porque ya no estamos consumiendo esa sustancia, pero ahí es en donde se alcanzan a ver los cables pelados de para dónde va la adicción. La adicción tendría que ver justamente con este vínculo, con la oralidad que se puede generar, con el placer que genera el consumir como tal, ¿sí ve? Y ante eso es a lo que se pone la prohibición. Y nosotros pensamos que el prohibir estas sustancias, de alguna manera tenemos esta fantasía que las va a desaparecer. Y es como si estuviéramos prohibiendo, imagínese, ¿sabes qué?
tú no te puedes enamorar de tal o de cual persona. Y como está esa prohibición, ahora ya nadie lo va a poder hacer, ¿no? No nos vamos a empezar a juntar con tal y cual persona porque no nos cae bien a los demás. Son este tipo de reglas que se van haciendo alrededor de las adicciones y que realmente caen en un terreno estéril. ¿Por qué? Porque estamos contra un objeto distinto del que nosotros nos estamos imaginando para pelear. No tiene nada más que ver con el dejar de consumir la sustancia, sino con la situación que se va generando alrededor.